Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Michael Steven Campo Cruz, código 1144125393. Paso mi número de identificación. Hoy día voy a sustentar la tarea número 3, ejercicio número 1. Entonces, los conceptos fundamentales son códigos binarios, compuertas lógicas, max términos, min términos y tablas de verdad. Entonces empecemos con los códigos binarios. El sistema de codificación usado para la representación de textos o procesadores de instrucciones de computadoras, utilizando el sistema binario, sistema numérico de 2 dígitos o bit, el 0 y el 1. En informática y telecomunicaciones, el código binario se utiliza en la codificación de datos, tales como cadenas de caracteres o cadenas de bit. Por ejemplo, en caso de un CD, las señales que reflejan el láser que rebotan en el CD son recepcionadas por un sensor de distancia formando así un 0 o un 1. Entonces, tenemos claro que esos son los números binarios que conforman un 0 1 y forman una cadena. Vámonos con las compuertas lógicas. Compuertas lógicas es un dispositivo electrónico con un funcionamiento booleana u otras funciones como suma o restas. Incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas, se pueden aplicar a tecnologías electrónicas, eléctrica, mecánica, hidráulica y neumática. Son circuitos de conmutación integrados en un chip, experimentado con relays o instructores electromagnéticos para conseguir las condiciones de cada compuerta lógica. Por ejemplo, para un funcionamiento booleana y ADN, colocaban interruptores en circuito serie, ya que con uno solo de estos se tuviera la condición abierto, la salida de la compuerta Y sería 0, mientras que para implementación de la compuerta 0 OR, la conexión de interruptores tiene una configuración en circuito paralela. Quiere decir que esta nos identifica si es un circuito paralelo o es un circuito en serie. Aquí tenemos algunas de las compuertas lógicas que se pueden manejar. Cierto que como el resultado siempre van a dar es Y. Seguimos con max términos y min términos. Un min término es la suma de los productos. Max términos son productos de suma. Un concepto para min términos y max términos sería un término se obtiene de un max término se obtiene de un término ADN y DN variables. Con cada variable vuelta prima si el bit corresponde al número de binarios es 0 y no prima si es 1. Con más términos es un complemento de su min términos. O sea, eso quiere decir que con este min términos complementamos el max términos. Aquí tenemos el valor decimal que es 0, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí vamos a ver la combinación de X, Y, Z. ¿Cierto? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 1. Entonces aquí vamos mirando cuáles son los max términos y min términos para poder hallar una ecuación. Hallamos la tabla de verdad. La tabla de verdad son par o un parte de unos métodos más sencillos y conocidos de la lógica formal, pero al mismo tiempo también uno de los más poderosos y claros. Entender bien la tabla de verdad es, en gran medida, entender bien la lógica formal misma. En esta sección haríamos algunas reflexiones alrededor de las tablas de verdad como pretexto. Entonces aquí tenemos una tabla de verdad PQ, entonces P, entonces Q, entonces si P y Q son verdaderas, esta es falsa, entonces si P es verdadera y Q falsa, esta va a ser falsa. Si P es verdadera y Q es falsa, esta va a ser verdadera. Entonces así tenemos consecuencias. Si tenemos la composición táblica de la tabla, entonces si miramos tenemos dos Fs acá, dos falsas y dos verdaderas. Aquí sería una falsa, una verdadera, falsa, verdadera. Y la composición sería como resultado esta. ¿Listo? Entonces, pregunta correspondiente al estudiante número 3.
¿Cuál de los símbolos usados en el sistema de numeración hexadecimal? Dado que se necesitan 16 símbolos en el sistema hexadecimal, las primeras 6 letras mayúsculas del alfabeto, de la A a la F, se agregan a los 10 dígitos del sistema decimal para un total de 16 símbolos, para indicar que un número está escrito usando el sistema hexadecimal y así diferenciarlo de la presentación entre otras bases. Se deben encerrar entre paréntesis, indicar la base como subíndice en este caso 16. Cuando se obtiene la base significa que el número se expresa en base 10. Entonces aquí tenemos los decimales del 0 al 1, del 0 al 15, perdón, que suman 16 unidades. Los binarios, ¿cierto? Que serían de 4 decimales, el 0, 0, 0, 0, 0, 1, 10, 11, 12, lo que habíamos visto anteriormente. Y la hexadecimal es del 0 al 9 y lo reemplazamos el número 10, sería la letra A, aquí como lo dice, de la A a la F. Entonces serían esos 16 símbolos en los cuales utilizaríamos los hexadecimales. ¿Listo? Muchas gracias, muy amable.